Estoy aquí para contarte historias donde el coraje y el amor construyen un nuevo comienzo. Tu apoyo es importante. Suscríbete. El rancho de Abel era un reino de orden y silencio. Las cercas se extendían por millas rectas y fuertes. El ganado era gordo y saludable, y el granero, el más grande de la región, estaba siempre abastecido. Visto desde lejos, era el retrato del éxito, un imperio construido por la fuerza y la inteligencia de un hombre. Pero por dentro, la gran casa del rancho era un mausoleo. Cada una de sus 12 habitaciones estaba impecablemente limpia, pero sin vida. Al polvo no se le permitía asentarse, pero a la alegría tampoco. El único sonido era el tic-tac de un gran reloj en el pasillo, marcando las horas vacías de una vida en suspenso. La vida de Abel era un ritual de trabajo y memoria. Se despertaba antes que el sol, preparaba café para uno, se sentaba a la cabecera de una mesa de comedor diseñada para 10 y miraba las sillas vacías. La silla a su derecha, donde su esposa, Hannah, solía sentarse, riendo de alguna historia que él había contado. Y la silla alta, que él mismo había construido y que había quedado vacía antes incluso de que su hijo, Daniel, tuviera la oportunidad de usarla. La fiebre se los había llevado hacía 3 años, rápida e implacable. Se llevó a Hannah y se llevó al pequeño Daniel, con apenas 2 semanas de vida. Desde entonces, Abel se había dedicado al rancho con una ferocidad que asustaba a sus pocos vecinos. El trabajo era su opio, lo único que adormecía el dolor constante en su pecho. Era un rey en un reino de fantasmas, un hombre rico en todo, excepto en lo que importaba. Desde su porche tenía una vista privilegiada del valle y del pequeño pueblo fronterizo que se acurrucaba en él. Fue desde allí que vio la llegada de la carreta. Era nueva en la región, trayendo a una joven pareja cuyo optimismo era casi palpable a la distancia. Los observó con un cinismo nacido del dolor, mientras inspeccionaban el árido pedazo de tierra que algún vendedor deshonesto les había prometido como un paraíso. Los vio gesticular, llenos de sueños, y sintió una punzada de amargura. La tierra era dura, la vida era más dura aún. Durante varios días continuó observándolos en sus paseos diarios al rancho. Vio la emoción inicial de la joven pareja transformarse en preocupación, y luego en discusiones acaloradas. Podía leer la historia en su lenguaje corporal, la desilusión del hombre, la súplica de la mujer. Era un pequeño drama humano, uno de muchos que ya había visto desarrollarse y fracasar en ese valle. No era de su incumbencia, hasta que, una mañana, el drama tomó un rumbo más sombrío. La carreta había desaparecido, el hombre también. Solo quedaba la mujer, una figura solitaria de pie junto a una pequeña pila de pertenencias, mirando hacia el horizonte vacío. La había abandonado. El corazón de Abel, que creía de piedra, sintió una fisura. No era lástima, era una ira fría y distante, una ira contra la cobardía. La observó todo el día. Esperaba que se rindiera, que tomara el camino y se fuera, pero no lo hizo. En cambio, juntó sus cosas y caminó firmemente hacia el pueblo. Horas después la vio regresar. No se iba. Se dirigía a la cabaña más miserable y abandonada de la región, una choza casi en ruinas al borde de un arroyo seco. Abel comprendió lo que había hecho. Había usado sus últimas monedas, no para un pasaje de diligencia para irse lejos, sino para comprar el único pedazo de suelo que podía pagar. Estaba echando raíces, sola, y notó algo más: la forma en que se movía, la mano que reposaba frecuentemente en la parte baja de su espalda, la sutil curva de su vientre bajo el vestido sencillo. Estaba embarazada. A partir de ese día, la rutina de Abel cambió. Sus paseos a caballo por el rancho ahora incluían, invariablemente, una parada en una colina cubierta de pinos que le daba una vista clara de la pequeña cabaña. Se convirtió en un espectador,
un guardián silencioso. La observaba desde lejos, a través de su catalejo de latón, no con la intención de un depredador, sino con la angustia de un fantasma mirando al mundo de los vivos. La veía luchar, la veía intentar reparar el techo que goteaba, remendándolo con trozos de lona. La veía fregar la ropa en una tina afuera, la espalda encorvada por el esfuerzo. La veía coser por la noche, a la luz de una única lámpara, los dedos trabajando sin parar. Veía su fuerza, su determinación inquebrantable de crear un nido, un futuro para el niño que llevaba. Y cada acto de ella era una tortura para él. La visión de ella lavando la ropa le recordaba a Hannah. La visión de su vientre creciendo era un cuchillo en su pecho, un recuerdo constante de la cuna vacía en su casa. Quería desviar la mirada, quería volver a su propio dolor seguro y familiar, pero no podía. El coraje de ella lo hipnotizaba. Ella estaba librando la batalla que él y Hannah habían perdido. Estaba luchando por una vida que él no había podido proteger. Sentía un deseo abrumador de cabalgar hasta allí, de ofrecerle ayuda, de usar su riqueza para acabar con su sufrimiento, pero el miedo lo paralizaba. Acercarse a ella, involucrarse, significaría abrir la puerta al dolor de nuevo. Significaría sentir la esperanza, y la esperanza era un veneno que ya no se atrevía a probar. Así que solo observaba, su corazón una guerra civil de dolor, admiración y un instinto protector que no sabía cómo expresar. La primera nevada de la estación llegó más temprano ese año, una tormenta súbita que cubrió el Valle de Blanco. Desde su colina, Abel vio que la chimenea de la cabaña de Sara no echaba humo. La vio intentar cortar leña en la nieve, el hacha demasiado pesada para ella, los movimientos lentos por su avanzado embarazo. La vio finalmente rendirse, derrotada, y volver a la cabaña fría. Esa noche, Abel no pudo dormir. La imagen de ella, encogida de frío, lo atormentaba. La culpa de su inacción lo carcomía. Él, en su casa grande y cálida, con pilas de leña seca en el cobertizo, mientras ella y su hijo por nacer se congelaban a menos de 1 milla de distancia. Era una cobardía que ya no podía soportar. Bajo el manto de la oscuridad, en medio de la ventisca, actuó. Llenó un gran saco con la mejor y más seca leña de roble. Lo ató a la espalda de su caballo más fuerte y bajó la colina. El sonido de los cascos ahogado por la nieve se movió como un fantasma, deteniéndose a una distancia segura de la cabaña. Descargó la leña, apilándola de forma ordenada y silenciosa junto a la puerta de ella. Fue un acto anónimo, un crimen de bondad cometido en la oscuridad de la noche. No esperó a ver su reacción. Regresó a su rancho, el corazón latiendo con fuerza, sintiéndose a la vez un tonto y un hombre vivo por primera vez en 3 años. A la mañana siguiente, desde su puesto de observación, la vio abrir la puerta. Vio su confusión al ver la pila de leña, su mirada recorriendo el paisaje vacío en busca de una explicación. La vio tocar la madera seca con las manos y luego vio el alivio inundar su rostro, un alivio tan profundo que tuvo que apoyarse en la puerta. Vio las lágrimas correr por sus mejillas, pero supo que, esta vez, no eran de desesperación. En ese momento, observando el alivio de ella desde lejos, Abel se hizo un nuevo juramento a sí mismo. Todavía estaba demasiado roto para acercarse, demasiado asustado para entrar en su vida, pero ya no sería un espectador pasivo. Sería su ángel guardián, su protector invisible. Velaría por ella desde las sombras, asegurándose de que ella y su hijo tuvieran una oportunidad, la oportunidad que él y su familia nunca tuvieron. Y esperaría el día en que su propio coraje fuera lo suficientemente fuerte como para igualar el de ella. El invierno descendió sobre el valle con una severidad que parecía personal. Para Abel, cada nevada era un recordatorio del invierno que se había llevado a su familia, y la visión de la solitaria cabaña de Sara, con su delgada columna de humo luchando contra el cielo gris,
Era una agonía constante. Su decisión de ser un guardián silencioso se convirtió en una obsesión, una nueva rutina para llenar los días vacíos. La pila de leña que había dejado fue solo el comienzo. Se convirtió en un fantasma de la provisión. Tras una cacería exitosa, dejaba un conejo o un trozo de carne de venado en un tocón cerca del sendero de la cabaña, un lugar donde ella lo encontraría, pero que no parecería una invasión directa. Notó desde su colina de observación que la hoja de la vieja hacha de ella estaba mellada y sin filo. A la mañana siguiente, un hacha nueva, afilada y perfectamente equilibrada, apareció apoyada en su puerta. En una noche particularmente gélida, una noche en que el viento aullaba como un lobo hambriento, no pudo soportar el pensamiento del frío que ella debía estar sintiendo. Cabalgó hasta la cabaña en la oscuridad y dejó una manta de lana gruesa y pesada, una que les había pertenecido a él y a Hannah, doblada sobre la barandilla del pequeño porche. Observaba las reacciones de ella a estos regalos anónimos. Al principio, vio la confusión en su lenguaje corporal. La vio mirar a su alrededor, desconfiada, como si temiera que los regalos fueran el preludio de alguna amenaza. Luego, la sospecha dio paso a una aceptación cautelosa y, finalmente, veía la gratitud. La veía sostener la manta contra su rostro, un gesto de puro alivio. Ella sabía que alguien estaba ahí fuera, un benefactor extraño, y esa conciencia creó un vínculo invisible entre ellos, una conversación sin palabras librada a través de actos de bondad anónima. Para Abel, esta rutina era una forma de tortura autoimpuesta. Estar tan cerca pero a la vez tan lejos era insoportable. Cada acto de ayuda era un paso hacia ella, pero su miedo lo arrastraba de vuelta. La imagen de Hannah, pálida en la cama, y el silencio de la cuna de Daniel eran cadenas que lo ataban a su soledad. Estaba ayudando a proteger a la familia de ella porque había fracasado en proteger la suya. Era su penitencia. La primavera llegó lentamente, derritiendo la nieve y revelando un mundo verde y nuevo. Y con la primavera, el embarazo de Sara llegó a su clímax. Desde su colina, Abel la observaba moverse con más dificultad, las manos siempre apoyando su espalda. Había una belleza en ella, la belleza de un árbol cargado de frutos que lo llenaba de una admiración dolorosa. Entonces, una tarde cálida, la vio detenerse a medio camino entre el arroyo y la cabaña. La vio encorvarse, el rostro contraído por el dolor. La vio tropezar hacia el interior de la casa y la puerta se cerró. Las horas pasaron, el sol comenzó a ponerse, no salía humo de la chimenea, ningún movimiento, y a Abel lo consumió el pánico. El trauma de 3 años atrás lo golpeó con la fuerza de un tren. La imagen de Hannah en trabajo de parto, la fiebre que siguió, el médico del pueblo negando con la cabeza, impotente. El miedo de que la historia se repitiera, de que otra madre y otro hijo se perdieran en ese valle solitario, fue una fuerza más poderosa que su propio dolor. No podía simplemente observar. No esta vez. Galopó hacia el pueblo como un loco, el sonido de los cascos de su caballo, un trueno en la calle principal. Saltó del caballo frente a la pequeña consulta del doctor Miller, un hombre al que no veía desde el funeral de su esposa. Irrumpió por la puerta, el pecho jadeante. «La mujer de la cabaña abandonada, cerca del arroyo seco», dijo Abel, la voz ronca y urgente. «Está de parto, sola». El doctor Miller lo miró sorprendido por su aparición y su urgencia. «Abel, Abel no tenía tiempo para explicaciones. Sacó un fajo de billetes del bolsillo, una cantidad que pagaría los servicios del médico por 1 año, y lo arrojó sobre la mesa. «Vaya ahora, use lo que sea necesario. Simplemente no la deje morir». Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y salió, montando en su caballo y cabalgando fuera del pueblo antes de que pudieran comenzar las preguntas inevitables. No regresó a su casa.
regresó a su colina de vigilia. La noche que siguió fue la más larga de su vida. Observó la pequeña ventana de la cabaña, la única luz en la oscuridad del valle. Cada sombra que se movía, cada minuto que se arrastraba, era una nueva ola de agonía. Se sentía impotente, un espectador de un drama de vida o muerte, su propia historia de pérdida repitiéndose en su mente como una pesadilla. Y entonces, en la quietud que precede al amanecer, lo escuchó. Un sonido débil, casi imperceptible, transportado por la brisa de la mañana, el llanto agudo y fuerte de un recién nacido. Abel desmontó, las piernas débiles, se apoyó en un pino, la frente contra la áspera corteza del árbol, y el alivio lo golpeó con una fuerza que lo hizo sollozar. Pero las lágrimas que vinieron no eran solo de alivio, eran de una alegría profunda y de un dolor igualmente profundo. Alegría por la nueva vida que había ayudado a salvar, y dolor por el llanto que nunca escuchó de su propio hijo. En las semanas siguientes, continuó su vigilia, ahora con un nuevo enfoque. Observaba a Sara con su bebé, un niño. La veía acunarlo en el porche, veía la feroz ternura en cada uno de sus gestos. Sus regalos anónimos continuaron, más comida, un trozo de tela de franela suave, perfecto para pañales. Se convirtió en el proveedor secreto de esa pequeña familia, su corazón llenándose de un afecto que no se atrevía a admitir. La crisis que finalmente lo obligó a salir de las sombras no provino de una enfermedad o una tormenta, sino de la codicia de los hombres. Una tarde, Abel vio a dos hombres a caballo detenerse frente a la cabaña de Sara. Uno era el alguacil, el otro era Elias Thorne, el dueño del almacén y el hombre más rico del pueblo después de Abel, conocido por su avaricia. Abel observó la larga y tensa conversación. Vio los gestos irritados de Thorne, la postura sumisa del alguacil y la creciente desesperación en el rostro de Sara. Cuando los hombres se fueron, la vio desplomarse en el escalón del porche, el rostro entre las manos. No pudo soportarlo más. La necesidad de saber, de proteger, superó su miedo. Bajó la colina, el corazón martilleando contra sus costillas. Era la primera vez que se acercaría a ella voluntariamente. Ella lo oyó llegar, pero no se asustó. Se había acostumbrado a los regalos, a la sensación de una presencia protectora. Levantó el rostro manchado de lágrimas. «Es usted, ¿verdad?», susurró. «La leña, la comida». Abel solo asintió, deteniéndose a una distancia respetuosa. ¿Qué quería ese hombre? «Thorne», dijo ella con la voz entrecortada. «Dice que la cabaña y la tierra son suyas, que el hombre que me la vendió era un estafador. Él tiene la escritura. Él me dijo que tengo hasta mañana para pagar el valor total de la propiedad, o el alguacil me desalojará». Abrazó a su bebé con más fuerza. «Pero no tengo nada, señor, no tengo a dónde ir». Abel la miró, a la nueva madre aferrada a su hijo, enfrentando la misma injusticia que veía ocurrir una y otra vez. La crueldad de aquello, la codicia de Thorne, la fragilidad de la vida de ella, todo se fundió en una única y clara resolución. El tiempo de esconderse en las sombras había terminado. Se acercó y por primera vez ella vio sus ojos de cerca. Vio la profunda tristeza que había en ellos, pero también una nueva e inquebrantable determinación. «¿Cuál es el precio?», preguntó, su voz tranquila y firme. Ella le dijo la suma, una cantidad que para ella era una fortuna, pero que para él era trivial. No dudó. Sacó la cartera del bolsillo, contó los billetes y se los puso en la mano. «Páguele por la mañana, pida la escritura a su nombre». Sara lo miró atónita, con los billetes en la mano. «Pero yo no puedo aceptar esto. ¿Cómo podré pagarle?». Abel miró al bebé en los brazos de ella y por primera vez en 3 años un rastro de emoción suavizó su duro rostro. «Considérelo una inversión», dijo, la voz un poco ronca. «Una inversión en un futuro que este valle necesita».
Luego se volvió hacia el alguacil y Thorn, que aún estaban al final del sendero observando. No gritó, pero su mirada cruzó la distancia, fría y directa, una promesa silenciosa de que esa familia ahora tenía un protector que ya no se quedaría en las sombras. El sonido del dinero de Abel, al caer sobre el mostrador del almacén de Elias Thorn, fue como el tañido de una campana, marcando el final de un capítulo de la vida de Sara y el comienzo de otro, totalmente desconocido. Thorn y el alguacil se retiraron, derrotados y humillados por la silenciosa y poderosa intervención de Abel. Y entonces el silencio regresó al pequeño pedazo de tierra, un silencio ahora lleno no de desesperación, sino de una abrumadora extrañeza. Abel y Sara se quedaron allí, a pocos metros el uno del otro, dos extraños unidos por un acto de compasión y por la presencia del pequeño bebé que dormía, ajeno a todo, en los brazos de su madre. Abel, habiendo cumplido lo que su instinto lo había forzado a hacer, sintió el impulso de retroceder. Había resuelto el problema. Ahora podía volver a la seguridad de su soledad, a su reino de fantasmas familiares. Hizo un breve gesto de asentimiento, un ademán de despedida, y se giró hacia su caballo. «Señor», la voz de Sara lo detuvo. Era suave, pero cargada de una fuerza que lo hizo detenerse. Se dio la vuelta. Ella lo miraba, el rostro aún manchado de lágrimas, pero los ojos llenos de una profunda gratitud y una aterradora incertidumbre. «Por favor, espere. Permítame al menos ofrecerle una taza de café. Es la única forma que tengo de agradecerle». Era una invitación sencilla, la oferta más básica de hospitalidad. Pero para Abel era una encrucijada. Aceptar significaría cruzar un umbral, abandonar la seguridad de su colina de observación y entrar, de hecho, en la vida de ella. Negarse sería una crueldad, un acto de rechazo que invalidaría la propia protección que acababa de ofrecer. Miró al bebé en los brazos de ella, al pequeño rostro sereno, y la imagen de su propio hijo, Daniel, lo asaltó con una claridad dolorosa. Desmontó del caballo. «Acepto», dijo, su voz apenas un murmullo. Dentro de la pequeña cabaña, el espacio era reducido y pobre, pero impecablemente limpio. Olía a jabón y a leche de bebé. Mientras Sara preparaba el café con manos temblorosas, Abel permaneció de pie, sintiéndose un gigante en ese delicado entorno. La cuna improvisada en un cajón de cómoda, el suave llanto del bebé que comenzaba a despertar. Cada detalle era una aguja en su corazón, recordándole la vida que debería haber tenido. Se sentaron en silencio, el café humeando en sus tazas. Sara intentaba encontrar palabras para agradecer, pero todas parecían demasiado pequeñas. Abel, incómodo con su gratitud, solo asentía con la cabeza. Fue entonces cuando ella hizo la pregunta que flotaba en el aire. «¿Cómo podré pagarle por esto, señor? No tengo nada». Abel miró a su alrededor, la pobreza digna de la cabaña, la vulnerabilidad de esa nueva madre y su hijo. Y en su mente se formó una solución. No era un plan nacido de la emoción, sino de la lógica práctica de un hombre roto que intentaba arreglar el mundo de otra persona porque no podía arreglar el suyo. «Tengo una casa», dijo, su voz firme para ocultar la turbulencia interior. «Una casa grande, demasiado vacía, y un rancho que necesita más cuidados de los que un solo hombre puede dar». La miró fijamente, la mirada directa. «Usted necesita un lugar seguro y estable para criar a su hijo. Yo necesito a alguien que cuide de la casa». Hizo la propuesta como si fuera un negocio. «Le ofrezco un empleo. Cocine las comidas, mantenga la casa en orden. A cambio, usted y su hijo tendrán un techo sobre sus cabezas, comida en la mesa y mi protección. No habrá deuda, solo un trabajo». Sara quedó atónita. Le estaba ofreciendo la salvación, un puerto seguro con el que ni se atrevía a soñar. Pero, ¿a qué costo?
mudarse al rancho de ese hombre intenso, misterioso y triste, confiar el futuro de su hijo a un completo desconocido. Miró al bebé en sus brazos, que ahora la miraba con ojos curiosos, y luego miró a Abel. En su rostro no vio deseo ni malicia. Vio una soledad tan profunda como la suya. Vio a un hombre ofreciendo un salvavidas, aunque él mismo pareciera estar ahogándose. Aceptó. La mudanza fue surrealista. Abel llegó al día siguiente con su carreta. El contenido del mundo entero de Sara cabía en un único baúl y unos pocos bultos. Manejó sus pertenencias con un cuidado que la sorprendió, sus manos grandes y callosas tratando sus pobres posesiones como si fueran tesoros. El viaje al rancho fue una transición de un mundo a otro, de la lucha por la supervivencia a una prosperidad desconcertante. Al llegar a la casa grande, Sara contuvo la respiración. Era inmensa, imponente, hermosa, pero emitía una frialdad que erizaba la piel. Abel la observó mientras ella miraba alrededor del gran vestíbulo. Esperaba un comentario sobre la riqueza, sobre el tamaño. En cambio, ella susurró: «Es una casa muy silenciosa». Había captado la esencia del lugar de inmediato. La guió por las habitaciones de la planta baja, mostrándole la cocina, la despensa, el comedor. Su voz era la de un capataz instruyendo a un nuevo empleado, pero cuando llegaron al pasillo de arriba, se detuvo. «Esta será su habitación», dijo señalando una puerta, «y la del niño». Al lado había otra puerta firmemente cerrada. Sara la miró. Abel notó su mirada y su expresión se cerró, convirtiéndose en una máscara de dolor. «Esa puerta», dijo, la voz cortante, «permanece cerrada. Siempre». Era la frontera de su duelo, la puerta a la alcoba de Daniel, un santuario que nadie tenía permiso de profanar. Esa primera noche, el silencio de la casa se rompió. Por primera vez en 3 años, el sonido del llanto de un bebé resonó por los pasillos. Para Abel, acostado en su cama, el sonido era una tortura y un consuelo. Cada pequeño gemido era un recuerdo de Daniel, un cuchillo girando en una herida que nunca cicatrizaría. Pero también era un sonido de vida, un sonido que alejaba el sudario de silencio que había envuelto la casa durante tanto tiempo. No durmió, solo escuchó, perdido en una tormenta de recuerdos y nuevas sensaciones. Los días se convirtieron en una extraña rutina. Sara era una trabajadora incansable y la casa, bajo sus cuidados, comenzó a despertar. Estaba el olor a pan horneándose, el sonido de su suave voz cantándole al bebé, la visión de pequeñas flores en un jarrón. Abel la observaba, manteniendo su distancia, pero la presencia de ella era innegable. El momento que lo cambió todo llegó unas semanas después. Abel la encontró en el porche, acunando al bebé, que estaba inquieto. Se acercó con vacilación en sus pasos. «¿Está bien?», preguntó, la primera pregunta personal que le dirigía. «Sí, solo está un poco irritable», respondió ella, sonriendo a su hijo. «Creo que necesita un nombre para calmarse». Miró a Abel. Estaba pensando en Daniel, el nombre. La palabra lo golpeó con el impacto de una bala. Daniel. Sintió que el aire abandonaba sus pulmones, que el mundo giraba. No pudo ocultar el dolor que contrajo su rostro. Se dio la vuelta bruscamente y se alejó, caminando a grandes zancadas hacia la pequeña colina detrás de la casa, luchando por respirar. Sara, confundida y alarmada por su violenta reacción, esperó un momento y luego lo siguió. Lo encontró de pie, de espaldas a ella, frente a 2 lápidas de piedra, una grande y una pequeña. Leyó las inscripciones: Hannah, amada esposa; Daniel, amado hijo. La comprensión la inundó y su corazón se partió por él. Se acercó en silencio. «Abel», dijo, usando su nombre por primera vez. Él se giró, el rostro un mapa de un dolor crudo y devastador. «Mi hijo», se atragantó. Su nombre era Daniel.
Fue allí, entre las tumbas de su antigua familia, donde finalmente contó su historia. Habló de Hannah, de su amor, de la alegría del embarazo. Habló de la fiebre, de la impotencia, de la culpa que lo consumía. Debería haberlos protegido. Un hombre protege a su familia y yo fracasé. Sara escuchó, las lágrimas corriendo por su propio rostro, no de lástima, sino de empatía. Ella, que había sido abandonada por el padre de su hijo. Ella, que había enfrentado el parto sola. Conocía el miedo, la pérdida y la soledad. No fracasaste, Abel, dijo, su voz firme en su suavidad. Los amaste y todavía los amas. La fiebre no es culpa de nadie. Miró al bebé dormido en sus brazos. Tuve tanto miedo por él, de no ser suficiente, de no poder protegerlo sola. En esa confesión mutua, en ese compartir de sus pérdidas y miedos más profundos, el acuerdo de negocios entre ellos se deshizo. Ya no eran el patrón y la empleada, eran dos almas sobrevivientes, dos padres que habían conocido el duelo, encontrando el uno en el otro un espejo de su propio dolor y la posibilidad de sanar. Y la pequeña vida en los brazos de Sara, el bebé que llevaba el nombre del pasado, se convirtió, en ese momento, en el puente hacia su futuro. Una breve pausa. Hemos creado cada detalle de esta historia con mucho cariño para emocionarte. Si estás sintiendo la fuerza de esta conexión, considera suscribirte al canal. Es tu forma de apoyarnos. Te lo agradecemos inmensamente. Y ahora vamos a descubrir qué sucede a continuación. Los meses que siguieron a la confesión en el cementerio de la colina fueron como la primera lluvia de primavera tras una larga sequía. La verdad, aunque nacida del dolor, lavó la tensión y la extrañeza entre Abel y Sara, permitiendo que algo nuevo y genuino comenzara a crecer. La gran casa del rancho, antes un monumento al silencio, comenzó a llenarse con los sonidos de un verdadero hogar. Estaba el balbuceo del pequeño Daniel en su cuna, el sonido de la suave voz de Sara cantando canciones de cuna, el olor a pan horneándose en el horno e incluso, ocasionalmente, el sonido grave y oxidado de una risa proveniente de Abel. Su transformación fue la más notable. El duelo seguía allí, una parte indeleble de quién era, pero ya no era un sudario que lo asfixiaba. Era más como una vieja cicatriz, un recordatorio de una batalla perdida que lo hacía más decidido a ganar la guerra por la felicidad. Comenzó a ver el mundo no ya a través del filtro de su pérdida, sino a través de los ojos curiosos del pequeño Daniel. Pasaba horas en el suelo de la sala, construyendo torres de bloques de madera para que Daniel las derribara. Le enseñó al niño a dar suaves palmaditas en el hocico de su caballo más manso. El niño, con los ojos azules de su madre y un mechón de pelo oscuro como el de Abel, se convirtió en el centro de su universo. Una segunda oportunidad de experimentar la paternidad que le había sido tan cruelmente arrebatada. Su asociación se profundizó en un ritmo cómodo y natural. Se convirtieron en un equipo. Él se encargaba del rancho, del ganado, del trabajo pesado. Ella se encargaba de la casa, del jardín, de las finanzas, revelando un sorprendente talento para la organización. Y cuidaba de Daniel. Las noches las pasaban juntos en el porche, en mecedoras que ahora estaban una al lado de la otra, observando el cielo cambiar de color, hablando poco, pero compartiendo una profunda sensación de contento y paz. Había una atracción no dicha entre ellos, una corriente eléctrica que a veces surgía cuando sus manos se rozaban al tomar un objeto o cuando sus miradas se encontraban sobre la cabeza del bebé dormido. Pero ambos, heridos por sus respectivos pasados, dudaban en dar el siguiente paso. El fantasma de Hannah y Daniel y el fantasma del hombre que había traicionado a Sara todavía ocupaban el espacio entre ellos. Fue el fantasma de Sara el que decidió regresar. Marcus, el prometido que la había abandonado, no encontró la fortuna que buscaba en los campos de oro.
Encontró solo trabajo duro, fracaso y el fondo de una botella. Arruinado y desesperado, regresó a la región y los rumores pronto llegaron a sus oídos. La historia de una joven madre con un bebé recién nacido que vivía en el rancho del rico y solitario viudo, Abel. La descripción de Sara era inconfundible. Al principio sintió una punzada de rabia y envidia, pero en su mente codiciosa y deshonesta, esos sentimientos se transformaron rápidamente en un plan. No veía a la mujer que había traicionado, veía una oportunidad. Tenía un hijo, y un hijo, razonó, era un activo valioso. Un hijo era una reclamación. Comenzó a merodear el rancho, escondiéndose en las colinas, tal como Abel había hecho meses antes. Pero sus motivos eran los de un buitre, no los de un guardián. Vio la prosperidad del lugar, la salud y la aparente felicidad de Sara, y al bebé, fuerte y bien cuidado. Y olió el dinero. Esperó su oportunidad. La oportunidad llegó una tarde en que Abel estaba en el pastizal más lejano, lidiando con una pequeña estampida. Marcus bajó la colina y caminó hacia la casa, con el paso arrogante de un hombre que cree tener el derecho de su lado. Encontró a Sara en el jardín, con Daniel en una cesta a su lado. La conmoción de verlo paralizó a Sara por un instante. Estaba más delgado, más demacrado, pero la misma arrogancia petulante estaba en sus ojos. «Hola, Sara», dijo, con una sonrisa falsa. «Veo que te las has arreglado muy bien y has cuidado bien de mi hijo». «No es tu hijo», respondió ella, su voz un susurro de furia, levantándose e interponiéndose entre él y la cesta. «Perdiste ese derecho cuando me dejaste para morir». «Detalles, detalles», dijo Marcus con displicencia. «La ley, querida, no se preocupa por sentimentalismos. La ley dice que el niño es mío y he venido a buscarlo». Miró a su alrededor, la casa grande, la vasta extensión de las tierras. «A menos claro que tu nuevo protector esté dispuesto a convencerme de lo contrario. Un hombre en mi posición, dispuesto a renunciar a su único heredero, necesitaría una compensación significativa para aliviar el dolor de tal pérdida». La amenaza era clara. Era chantaje. No quería a Daniel. Quería el dinero de Abel. Usaría a su hijo como un arma. «O tu rico ranchero me paga lo suficiente para que desaparezca para siempre», continuó. «O mañana mismo iré al alguacil y presentaré mi reclamación paterna». Imagina el escándalo. Todo el pueblo sabrá que el hijo que vive bajo el techo del honorable Abel es el bastardo de un vagabundo. Dudo que su reputación sobreviva a eso. El terror se apoderó de Sara. La idea de perder a Daniel, de verlo arrebatado por ese hombre cruel, o de que la vida de Abel, el buen hombre que la había salvado, fuera destruida por un escándalo, era más de lo que podía soportar. Cuando Abel regresó al atardecer, la encontró en la cocina, el rostro pálido como la cera, los ojos llenos de un pavor que no había visto desde que la conoció. Con voz temblorosa, le contó todo, sobre el regreso de Marcus, sobre la amenaza, sobre el chantaje. Mientras ella hablaba, Abel sintió que se producía una transformación en su interior. La tristeza, la vacilación, los últimos vestigios de su duelo pasivo fueron quemados por una oleada de furia protectora. Esa no era una amenaza para Sara, era una amenaza para su familia, el cobarde que había abandonado a la mujer y al niño a la intemperie, ahora se atrevía a regresar para usar a ese mismo niño como herramienta de extorsión. «Dale el dinero, Abel», suplicó Sara en su desesperación. «Dale lo que quiere, solo haz que desaparezca». Abel la sujetó por los hombros, la expresión de su rostro dura como el granito. «No», dijo, su voz baja y resonando con una autoridad que ella nunca había oído antes. «No vamos a pagarle. Pagarle sería admitir que tiene algún derecho, sería ponerle precio a la cabeza de un niño». Se arrodilló junto a la cesta y miró al pequeño Daniel, que dormía pacíficamente. Tocó la mejilla del bebé con un dedo calloso. Luego se levantó y miró a Sara,
y en sus ojos ya no había duda, solo una certeza absoluta. Ese hombre no tiene poder aquí. Puede que le haya dado la sangre a este niño, pero no le ha dado el corazón. No lo protegió del frío, no lo salvó. Nosotros lo hicimos. Hizo una pausa, y las palabras que dijo a continuación fueron la confesión más profunda de todas. Un voto que selló su destino para siempre. No es hijo de ese cobarde, es hijo de esta casa, es nuestro hijo. La palabra nuestro quedó suspendida en el aire entre ellos, cargada de todo el peso del amor y el compromiso. En ese momento, Abel dejó de ser el viudo que cuidaba de la mujer abandonada. Se convirtió en el padre, el protector, el hombre que estaba dispuesto a enfrentarse al pasado para garantizar su futuro. «No vamos a escondernos», le dijo a Sara. «No vamos a pagar, voy a encontrarlo y voy a resolver esto de una vez por todas». La declaración de Abel, «Es nuestro hijo», flotó en la cocina como el calor de un fuego recién encendido, una promesa que era a la vez reconfortante y aterradora. Por primera vez, Sara vio en su rostro no la sombra de un viudo enlutado, sino la luz de un guerrero preparado para la batalla. Su miedo no desapareció, pero fue superado por la fuerza que emanaba de él. En los 2 días siguientes, Abel se preparó, pero no de la manera que Sara temía. No limpió sus armas para un duelo. En cambio, conversó con ella durante horas. Quería saber todo sobre Marcus, sus hábitos, sus debilidades, su personalidad. «Un hombre como él, Sara», dijo Abel, su voz tranquila y analítica, «se mueve por 2 cosas, la codicia y la cobardía. La fuerza bruta no lo derrotará, solo lo hará sentirse una víctima. Para vencerlo, tenemos que exponer la podredumbre que tiene por dentro». Estaba trazando la estrategia de un general, no la de un pistolero. Le pidió a Sara que confiara en él, que se quedara en el rancho con Daniel y que supiera que lucharía por ellos, pero con las armas adecuadas. Supo, a través de uno de sus pocos peones de confianza, que Marcus se estaba alojando en la cantina del pueblo, gastando el poco dinero que tenía en tequila y póker, y ya presumiendo ante quien quisiera oír sobre el hijo rico que pronto rescataría. Era exactamente lo que Abel esperaba. Eligió su campo de batalla, la cantina, la última oportunidad, el lugar donde la reputación de un hombre se forjaba o se destruía ante una audiencia de sus pares. Cuando Abel entró por las puertas de la cantina al final de la tarde, un silencio se extendió por el lugar. Su presencia allí era un acontecimiento. Durante 3 años había sido una leyenda, un fantasma en su propio valle. Verlo allí, en carne y hueso, el rostro impasible, los ojos grises barriendo el ambiente, hizo que hasta los hombres más rudos se sintieran observados. El olor a tabaco, tequila y sudor ya no le molestaba. Estaba allí con un propósito. Divisó a Marcus en una mesa de póker al fondo, exactamente como había previsto. Marcus estaba perdiendo, el rostro enrojecido por el alcohol y la frustración. Al ver a Abel, una sonrisa petulante y grasienta se dibujó en sus labios. Se reclinó en la silla, convencido de que el rico ranchero había venido arrastrándose para negociar los términos de su rendición. Abel caminó lentamente hasta la mesa, su tranquila presencia dominando el espacio. Los otros jugadores, sintiendo la tensión, soltaron sus cartas. Abel no miró a Marcus, miró a los otros hombres de la mesa. «Señores», dijo, su voz grave y clara, «invito una ronda de tequila para la mesa». Luego sacó una silla vacía y se sentó, para sorpresa de todos. «¿A qué debo el honor, Abel?», dijo Marcus, su voz llena de una falsa cordialidad. «¿Has venido a discutir los términos del futuro de mi hijo?». Abel tomó el vaso que el cantinero le sirvió. «En realidad, Marcus, he venido a hablar de lo que significa ser un padre». Se giró hacia los otros jugadores, hombres de la frontera, padres, hijos, hermanos. «Un hombre siembra una semilla, cuida la tierra, la protege de la sequía y de la helada, la ve crecer. Eso es lo que hace un hombre». Hizo una pausa y entonces,
Sus ojos de hielo se fijaron en Marcus. «He oído que tiene un hijo, Marcus», dijo Abel, la voz aún tranquila, pero con un filo de acero. «Un hijo que sembró y luego dejó para que muriera en suelo estéril, antes incluso de que tuviera la oportunidad de brotar. He oído que dejó a su madre, embarazada, sin una moneda, para que se enfrentara a una nevada que habría matado a un hombre fuerte». Marcus se puso blanco. «Eso no es de su incumbencia. Se convirtió en mi incumbencia cuando la vi luchando por cada migaja de pan», continuó Abel, su voz elevándose un poco, capturando la atención de toda la cantina. «Se convirtió en mi incumbencia cuando la vi sola dar a luz a ese niño en una cabaña fría, y definitivamente se convirtió en mi incumbencia cuando usted, el cobarde que la abandonó, regresó arrastrándose no para pedir perdón, sino para usar a su propio hijo como herramienta de chantaje. «Es mi hijo, la ley me da el derecho», gritó Marcus, levantándose, la silla cayendo hacia atrás. «La ley». La voz de Abel era ahora un trueno contenido, lleno de desprecio. Él también se levantó. «La ley habla de derechos. El honor de un hombre habla de responsabilidad. ¿Dónde estaba su derecho cuando ella pasaba hambre? ¿Dónde estaba su derecho cuando se enfrentaba sola al invierno? ¿Dónde estaba su derecho cuando ese niño vino al mundo?» Se giró hacia la sala silenciosa. «Todos ustedes me conocen, conocen mi pérdida. Saben que perdí una esposa y un hijo. Saben lo que es un hogar vacío». El dolor en su voz era crudo, real, y silenció a cualquiera que pensara en intervenir. «Y vi a esta mujer, Sara, construir un hogar de la nada, con sus propias manos, para proteger la vida que este hombre aquí desechó como basura. Ella es su madre, ella lo protegió, ella lo amó». Dio un paso hacia Marcus, quien retrocedió instintivamente. «¿Y yo? Yo soy el hombre que lo alimenta. Yo soy el hombre que lo mantendrá caliente en invierno. Yo soy el hombre que le enseñará a ser fuerte, a ser honesto, a ser todo lo que usted no es». Hizo una pausa, y su declaración final selló el destino de Marcus. «Yo soy su padre, en todos los sentidos que realmente importan ante Dios y los hombres». Un murmullo de aprobación recorrió la cantina. Los hombres se miraban entre sí, asintiendo. El código no escrito del oeste era claro. El honor y la responsabilidad valían más que cualquier reclamación de sangre de un cobarde. En ese momento, el doctor Miller, que estaba en una mesa en el rincón, se levantó. «Puedo dar fe de parte de esa historia», dijo con voz firme. «Estuve allí la noche en que nació el niño. La madre estaba sola y la cabaña fría. Si no fuera por la ayuda de un benefactor que me pagó para ir hasta allí en medio de la noche, no sé si ella o el niño habrían sobrevivido». Miró directamente a Marcus. «¿Dónde estaba usted esa noche, muchacho?». La intervención del médico fue el golpe de gracia. Marcus, expuesto, humillado, miró a su alrededor y solo vio rostros llenos de desprecio. No tenía aliados, ya no tenía poder. Abel se acercó a él, el rostro a centímetros del de Marcus. «Usted ya no tiene nada aquí», dijo Abel, la voz un susurro letal. «Ni un hijo, ni una reclamación, ni una reputación. Tiene dos opciones. Puede tomar su caballo y cabalgar fuera de este valle antes de que se ponga el sol y no volver jamás. O puede quedarse e intentar llevar su reclamación ante la ley. Y le doy mi palabra, usaré cada centavo que tengo para asegurarme de que cada alma en este territorio sepa qué clase de gusano es usted. Morirá de hambre, porque nadie volverá a confiar en su palabra ni a contratar sus manos». Marcus lo miró, el cuerpo temblando de rabia y miedo. Vio en Abel no a un hombre que lo mataría, sino a un hombre que destruiría su vida de una forma mucho más completa y duradera. Estaba derrotado. Con una maldición gutural, empujó la mesa, se dio la vuelta y salió tambaleándose de la cantina bajo las miradas de desprecio de todos. La puerta se cerró tras él y con ella el último fantasma del pasado de Sara. Abel permaneció allí por un momento, el pecho agitado, no por el esfuerzo,
sino por una emoción abrumadora. Había defendido a su familia. Había reclamado a su hijo. Se dio la vuelta y salió de la cantina, hacia el aire limpio, hacia la vida que lo esperaba en casa. Y Belle cabalgó de regreso al rancho bajo un cielo que parecía más vasto y más azul de lo que recordaba. El enfrentamiento en la cantina no lo dejó con un sentimiento de triunfo arrogante, sino con una calma profunda y exhausta. La furia que lo había impulsado había cumplido su propósito, y ahora, en su lugar, había una paz que no conocía desde hacía años. Los fantasmas de su pasado, las voces de su dolor, no habían desaparecido, pero se habían retirado. Estaban más silenciosos, como si, al defender a una nueva familia, hubiera finalmente honrado la memoria de la antigua de una forma que su duelo solitario nunca pudo. Encontró a Sara en el porche, de pie, esperándolo. La ansiedad en su rostro era palpable. No preguntó qué había pasado. Sus ojos hicieron la pregunta por ella. Él no respondió con un simple «está resuelto». Se sentó a su lado en la mecedora y mientras el sol se ponía, le contó todo. Describió la tensión en la cantina, las palabras que se dijeron, el desprecio en los rostros de los otros hombres por Marcus, la intervención del médico. Compartió la victoria con ella, no como un protector informando a una protegida, sino como un compañero compartiendo con el otro. Mientras ella escuchaba, las líneas de tensión en su rostro se suavizaron, y una oleada de alivio tan poderosa la golpeó que tuvo que cerrar los ojos. El último hilo que la ataba a su pasado de dolor y abandono había sido cortado. Era libre, y el hombre a su lado, el hombre que había sido su guardián secreto, era ahora su campeón declarado. La dinámica entre ellos cambió en ese instante. La gratitud dio paso a algo más profundo, el respeto, a un cariño tierno, y la asociación, a una promesa silenciosa de futuro, la primavera siguiente. La primavera siguiente llegó al valle no solo derritiendo la nieve, sino también el último hielo que quedaba en el corazón de Abel. La vida en el rancho se había establecido en un ritmo de felicidad doméstica que creía haber perdido para siempre. La casa grande ya no era un lugar de silencio. Estaba llena del sonido del pequeño Daniel, que ahora gateaba a una velocidad sorprendente, sus risas resonando por los pasillos antes vacíos. Estaba llena del olor del pan de Sara horneándose y del sonido de su voz cantándole a su hijo. Abel se deleitaba con estos pequeños milagros. Pasaba horas en el suelo de la sala, construyendo torres de bloques de madera para que Daniel las derribara. Le enseñó al niño a dar suaves palmaditas en el hocico de su caballo más manso. El niño, con los ojos azules de su madre y un mechón de pelo oscuro como el de Abel, se convirtió en el centro de su universo, una segunda oportunidad de vivir la paternidad que le había sido tan cruelmente arrebatada. Pero aún había una habitación en la casa que permanecía como un santuario intocable, una puerta que simbolizaba la última frontera de su dolor, la alcoba de su primer hijo. Un atardecer, mientras Abel observaba la lluvia de primavera por la ventana, vio a Sara de pie frente a esa puerta cerrada. No intentaba abrirla, simplemente estaba allí, la mano sobre la madera, en un gesto de silencioso respeto por su dolor. Se acercó a ella. En otros tiempos la habría ahuyentado con una mirada dura, pero ahora vio en sus ojos no curiosidad, sino comprensión. Sacó una vieja llave de su bolsillo, una llave que no había tocado en más de 3 años. Con mano firme la insertó en la cerradura y abrió la puerta. La habitación estaba exactamente como Hannah la había dejado. La cuna de roble, la pequeña cómoda con patos tallados, los juguetes de madera que él mismo había hecho sobre un estante. Estaba perfectamente conservada, un momento de amor congelado en el tiempo. Entró y Sara lo siguió. Hannah estaba segura de que tendríamos un niño, dijo Abel en voz baja, tocando el móvil de pajaritos de madera sobre la cuna.
Pasó meses cosiendo su ropa, decorando esta habitación. Decía que sería un lugar de sueños. Se volvió hacia Sara, el rostro ya no contraído por el dolor, sino suavizado por una melancólica aceptación. Cerré la puerta con llave porque no soportaba ver sus sueños cubiertos de polvo. Sara se acercó y con una delicadeza infinita tomó uno de los pequeños juguetes de madera, un caballito balancín en miniatura. «Es hermoso, Abel». Lo miró, los ojos llenos de una profunda empatía. Los recuerdos no tienen por qué ser una prisión, pueden ser un cimiento. Miró la cuna vacía y luego a él. Al pequeño Daniel le encantaría este caballo. Sus palabras eran el permiso que él no sabía que necesitaba. El permiso para conectar su pasado y su presente, para entender que un nuevo amor no borraba el antiguo, sino que lo honraba. En ese momento tomó una decisión. Tomó la pequeña cuna de roble, la cuna de su primer Daniel, y con la ayuda de Sara la sacó de la habitación polvorienta, colocándola en la soleada habitación donde ahora dormía el segundo Daniel. Los fantasmas no fueron exorcizados, fueron invitados a formar parte de la nueva familia. Ese acto de integración abrió la última puerta. Esa noche, sentados en el porche, observando cómo la lluvia cesaba y el olor a tierra mojada subía del valle, Abel se volvió hacia Sara. «Sara», comenzó tomando su mano. La mano de ella encajó en la suya como si siempre hubiera pertenecido allí. «Cuando llegaste a este valle, yo era un hombre a medias, viviendo en una casa llena de fantasmas. Pensaba que mi corazón estaba enterrado en esa colina con mi familia». Miró la casa, ahora con las luces encendidas, cálida y viva. «Tú y el pequeño Daniel no los reemplazaron. Hicieron lo que creía imposible. Hicieron que mi corazón creciera. Hicieron que esta casa tuviera espacio para los recuerdos y para los sueños». La miró fijamente, sus ojos grises ahora cálidos y llenos de una clara emoción. «Le dije a todo el pueblo que yo era el padre de Daniel, pero nunca le pedí a su madre que fuera mi esposa. Sara, ya no quiero ser solo tu protector. Te amo y quiero construir esta vida contigo, de verdad, todos los días que me quedan. ¿Quieres casarte conmigo?». Su respuesta no fue una palabra, sino un sollozo de alegría, un asentimiento y finalmente un beso que selló la promesa que sus corazones ya se habían hecho. Su boda fue una ceremonia sencilla, celebrada en la colina, bajo el gran roble, con el doctor Miller y su esposa como testigos. Era un lugar de duelo que transformaron en un lugar de celebración, un testimonio de que la vida siempre encuentra una manera de florecer de nuevo. Nuestra escena final tiene lugar un año después. Es un día de verano perfecto. Abel, Sara y un pequeño Daniel, que ahora se tambalea con pasos inciertos, están de picnic en la misma colina. Daniel persigue una mariposa, sus carcajadas resonando por el valle. Sara, reclinada en el hombro de Abel, suspira contenta. ¿Quién lo diría?, dice, que la mujer abandonada, sola y embarazada acabaría con todo esto. Abel sonríe, una sonrisa fácil y genuina que ahora es parte constante de su rostro. «No veo a ninguna mujer abandonada», dice, besando la coronilla de ella. «Solo veo a mi esposa, la madre de mi hijo. Mira su valle, que ya no es solo un lugar de recuerdos, sino un lugar de vida vibrante. Pensé que había perdido mi segunda oportunidad hace 4 años, en ese cementerio, pero solo estaba esperando al otro lado del valle, necesitando un poco de leña». Le aprieta la mano. «Tú y él son mi segunda oportunidad, son mi hogar». Observan a su hijo, una pequeña figura de pura alegría corriendo bajo el sol, y en el cómodo silencio entre ellos está la certeza de un amor que no solo fue encontrado, sino construido, pieza por pieza, sobre los cimientos de la pérdida, el coraje y la extraordinaria resiliencia del corazón humano. A continuación, tenemos 2 historias increíbles esperando por usted.
Simplemente haga clic en una de las imágenes que aparecen en la pantalla para comenzar la próxima jornada.